¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, iniciando una semana con convocatoria ya oficial a una sesión especial para el próximo día miércoles, solicitada por la oposición, solicitada por los bloques dialoguistas, y veremos qué es lo que ocurre con el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Con una semana con mucha actividad, no solamente esto que contás que es lo más importante, central, el miércoles puede haber una definición del Congreso de la Nación, en este caso de la Cámara de Diputados, para insistir con su versión de la movilidad jubilatoria, con esta ley que se aprobó con más de 2/3 en la Cámara de Diputados, con más de 2/3 también en la Cámara de Senadores, pero para ratificar su posición en el Congreso tiene que ser aprobada por ambas cámaras, claro, ¿no? Y veremos si eso es tan posible de uno y de otros lados de Pasos Perdidos. Pero lo vamos a ir develando en estos días y también con mucha actividad parlamentaria, con muchos invitados y con ganas de dictaminar en varios proyectos. Bueno, hoy hubo una reunión de los diputados oficialistas, o por lo menos los representantes, presidentes de los bloques y también algunos legisladores más, pertenecientes a La Libertad Avanza. Se sumaron también los diputados del PRO, del MID, en esa mesa de estrategia parlamentaria que quedó abierta desde hace 2 semanas por parte del presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno, y que ya han establecido que todos los lunes por la tarde va a haber una reunión de enlace, de acuerdos o de estrategia, en definitiva, entre los diferentes bloques para ver los diferentes proyectos. Y uno de los temas, por supuesto, tuvo que ver hoy respecto a esta convocatoria que está haciendo el bloque de Miguel Ángel Pichetto, el Encuentro Federal, el bloque de la Unión Cívica Radical y el bloque de la Coalición Cívica, para solicitar esta sesión especial para rechazar el veto presidencial. Para rechazar ese veto necesitan 2/3 de los presentes. Al momento del debate, al momento del inicio del debate se necesitan 129, sí, y al momento de votar, según la cantidad de personas que estén en ese momento presentes, no se puede discutir el fondo del proyecto, sino que se acepta o se rechaza, claro, ese veto, y se define por sí o por no, en definitiva, ¿no? Claro. Hay mucha expectativa por parte de los diputados que convocan a la sesión, porque cuentan con el acompañamiento de Unión por la Patria, cuentan con los 5 diputados del Frente de Izquierda, ya sumando todos ellos alcanzan a 104, que es una buena base, digamos, para empezar y presentarse hacia un pleno, que si están todos presentes sin ninguna ausencia se requieren 172. Eso es bastante difícil, ¿no? Exactamente, los diputados andan así, con papel, con lápiz. Y resaltador. Y claro, y van sumando y van restando y tachan, y dicen fulano, pero fulano venía. Y fulano acá votó a favor la otra vuelta, pero ahora no, ahora va a estar ausente, justo está de viaje. Bueno, las estrategias políticas están a full aquí en la Cámara de Diputados, pensando en la sesión del día miércoles. Bien dice Amanda, son muy importantes aquellos que van a estar sentados presentes, son importantes aquellos que voten a favor, son importantes aquellos que voten en contra, pero también son muy importantes aquellos que estén ausentes. Exacto, y para que se ratifique esta ley, que tuvo aprobaciones mayoritarias en ambas cámaras, como decíamos, empieza por diputados porque fue la Cámara iniciadora, pero luego lo va a tener que hacer también en la Cámara de Senadores, que también va a estar con una sesión, que también va a estar mirando con mucha fuerza lo que pase de este lado en la Cámara de Diputados, porque de ratificar la versión del Congreso de la movilidad jubilatoria, el Ejecutivo tiene que acatarla. Claro. No puede ya utilizar nuevamente el veto, ni parcial ni total. Es una única ficha que tuvo, lo usó, y ahora hay que ver si las fuerzas de la oposición alcanzan para, bueno, poner esta definición, que tiene que ver con esta idea siempre que contamos de el contrapeso de los poderes, ¿no? Claro. Que el Ejecutivo tiene una propuesta, el Legislativo tiene su propuesta también en función de las prioridades que establece el Gobierno Nacional en esta discusión sobre si hay plata o no hay plata, que el Ejecutivo no tiene dinero, pero al mismo tiempo sí amplía los fondos reservados para la Secretaría
Secretaría de Inteligencia. En ese debate están los diputados porque los mismos diputados son que convocan quienes ya rechazaron el decreto 656, ¿no? Bueno, son todos debates, la mayoría de ellos que tienen que ver con los números, que tienen que ver con los presupuestos para las universidades, para la Secretaría de Inteligencia, para los jubilados, para los pensionados, en el medio de una semana en la cual se está ya definiendo lo que va a ser la presencia del presidente Javier Milei aquí en el Congreso Nacional para dar su hoja de ruta del presupuesto general de gastos para el año 2025 y por lo que él ha anticipado, por lo que van anticipando algunos diputados de La Libertad Avanza, el proyecto es un proyecto donde marca déficit cero. De acuerdo a lo que el proyecto y a lo que presupone el Ejecutivo que va a recaudar, es lo que presupone que va a utilizar en diferentes partidas para las diferentes áreas de gobierno. Exactamente, también va a haber que tener en cuenta qué dinero del presupuesto nacional decide destinar al pago de los intereses de la deuda externa. Sabemos que 2025 es un año con muchos vencimientos muy importantes de capital y de intereses, sobre todo del préstamo que se había tomado ya en el 2017. Este mismo ministro de Economía, sí, Luis Caputo, cuando era ministro de Finanzas, tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se estuvo refinanciando en el gobierno de Alberto Fernández, el plazo de pago de la deuda, no el monto, y eso permitió, en definitiva, demorar los pagos de ese endeudamiento. Así que eso es un tema que también tiene mucha relevancia dentro del presupuesto, así como las estimaciones del dólar y las estimaciones de la inflación, ¿no? Porque tienen que ver con las discusiones que se dan a lo largo de la primera etapa del año, que inicia también el debate paritario, los docentes, con la paritaria docente. Habrá que ver si este año hay o no paritaria nacional. Y por otro lado también el debate respecto al valor del dólar, que le interesa mucho al campo, a todos los exportadores y productores de la producción agropecuaria, sobre todo. Enseguida vamos a estar ampliando la mesa e incorporando al resto del equipo de trabajo, pero hablé con algunos diputados de Unión por la Patria y otros bloques de la oposición respecto a la presencia del presidente. ¿Les parece bien que venga el presidente a dar a conocer su proyecto de presupuesto? Pero quieren que también, dentro de lo que es el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el debate que se va a dar sobre este proyecto de ley, quieren que también venga al Congreso el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. ¿Por qué? Porque con la presencia del presidente solo lo que va a hacer es el mensaje que dé el presidente. El presidente termina su mensaje, se levanta y se va. No hay preguntas y respuestas, no hay un intercambio. No es su rol tampoco no, ese, claro, no hay un intercambio con los legisladores. Sí lo habría con el ministro de Economía. Exacto, ministro de Economía y secretarios, ¿no? Secretario de Finanzas, secretarios de distintas áreas del Ministerio de Economía, que son los que vinieron elaborando el presupuesto. El primero del gobierno de Javier Milei. Recordemos que está este presupuesto prorrogado, el de este año, y que genera también mucha dificultad en la ejecución presupuestaria, ¿no? Es verdad que una vez que se aprueba un presupuesto también se pueden redireccionar partidas, pero también hay una instancia de control que es cada 6 meses, a mitad del año, donde se presentan también algunas instancias de control para el Poder Legislativo. Bueno, vamos a ver cómo está la temperatura. Está nublado hoy en Buenos Aires. Hay viento, es una temperatura fresca en la ciudad de Buenos Aires. Más allá que esa temperatura marca 17 grados, que si sería un día de sol estaría bárbaro, pero como hay viento y está nublado, se siente un poco fresca la tarde, con una máxima de 17 y una mínima de 14. Para mañana ya, ahí está la imagen de lluvia, máxima 19, la mínima de 13. Y para el día miércoles, el día del pedido de sesión especial hecho por Pichetto de Loredo y Juan Manuel López, una máxima de 17, una mínima de 11 grados y el sol que empieza asomando el día miércoles aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se espera que haya una movilización también en las inmediaciones del Congreso el día miércoles, así que hay que estar muy atentos y atentas a la circulación por la zona del Congreso de la Nación, porque los miércoles vienen en general los jubilados, pero están convocando también organizaciones gremiales respecto justamente a esta intención de presionar para que se dé el veto, el rechazo al veto, ¿no?, del presidente de la Nación en la movilidad jubilatoria. Y habrá movilización de las fuerzas de seguridad también, que enseguida están atentas. Sí, la semana pasada, de hecho, hubo mucho revuelo, hubo represión en las inmediaciones y hubo también mucho revuelo dentro de
la sesión y dentro de las comisiones. Bueno, ¿no? lo que hizo caer en definitiva también la presencia del jefe de gabinete. Sí, aquí totalmente, la semana pasada. Bueno, vamos a ampliar el equipo. Sí, le damos la bienvenida a nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Gonza. Hola, Aman. Buenas tardes para vos, para Fer, para Meli. Vamos a hablar en un ratito de un proyecto, o de dos proyectos en realidad, que están vinculados, que están enlazados por una misma causa, que es básicamente que se lleven a cabo los derechos que están en una de las tantas leyes que tenemos en nuestro país, vinculadas a los eventos deportivos y también a los de interés general, entendiendo que aquí a donde se apunta es a la televisación de los partidos de la selección argentina y también ahora con la participación del piloto Franco Colapinto de la Fórmula 1. En un ratito les voy a contar estas dos iniciativas que tienen un eje en común y justamente es que se cumpla la ley. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Ahora lo vamos a estar repasando y además toda la actualidad parlamentaria, porque les decíamos, la semana tiene muchas comisiones, mañana hay más de 10 comisiones, hay algunas el miércoles más temprano a la hora prevista antes de la sesión especial y también se van configurando otras con menos pretensión de dictaminar o de avanzar en temas resolutivos que también están preparadas para el jueves. ¿Cómo anda, Melissa Jofre? Bienvenida, buenas tardes. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, otra semana, ¿no? Picante y seguramente muy cargada aquí en el Congreso de la Nación con todo lo que ustedes comentaban en el comienzo, ¿no? Esta sesión que tenemos por delante el miércoles y mañana también una nueva jornada llena de comisiones entre las que se va a estar debatiendo por segunda vez en lo que va de este año el debate de los proyectos que tienen que ver con juicios por jurados. Esto vamos a estar explicando un poquito seguramente en un ratito más. Y bueno, se va a dar en el marco de un plenario de 3 comisiones, pero hay mucha actividad, también mucha reunión informativa, ¿no? Sobre distintos temas, porque la Comisión de Salud va a estar abordando, por ejemplo, también lo que tiene que ver con la prevención del dengue, que ya, bueno, se anticipa un tema que seguramente va a estar en el centro de la escena cuando comiencen los días de más calor, ¿no? Así que, bueno, hay mucha actividad en la Cámara de Diputados, pero obviamente puertas adentro está todo preparándose para el miércoles porque tanto oficialismo como oposición tienen que asegurarse de alguna manera los votos en el recinto para ver qué pasa con el veto. Exactamente, de todo eso vamos a estar hablando. Sí, claro, bueno, ahí está la expectativa que tiene esta semana, más allá de la sesión del día miércoles, sino también por los distintos temas que van a estar abordando las diferentes comisiones. El tema del dengue es un tema también central, pensando de aquí a mediano plazo, sí, claro. Porque no es que tenemos que pensar de aquí a diciembre, hay que pensarlo de aquí a empieza a levantar la temperatura, ya estábamos viendo con las lluvias, la temperatura empieza a levantar. Y el dengue también empieza a estar presente, sobre todo si no hay campañas de prevención, de vacunación. Hay vacunas ya que se están vendiendo, hay también provincias que están comprando vacunas y aplicando a quienes tienen riesgo, sobre todo en la segunda infección, ¿no? Porque el tema no solamente es el mal pasar de la primera infección, una vez que te agarras dengue, que es muy duro y terrible y es muy doloroso y son muchos días de reposo. El problema es la segunda reinfección y si hay dengue hemorrágico, ¿no? Que eso ya puede generar incluso la muerte. Así que hay mucho que prevenir porque a los mosquitos no los puedes hacerle aislamiento, la verdad. Exactamente. Ponerte un barbijo y zafar. Y ahí está la atención y la atención puesta también, como decíamos, en el Senado Nacional, en lo que tiene que ver con la sesión que está prevista para el día jueves 12, pensando principalmente qué es lo que va a pasar con un tema central que es el de la modificación sobre la boleta única de papel. Modificación en el marco de la reforma política, la utilización de la boleta única de papel, porque de aprobarse tiene que regresar a la Cámara de Diputados con modificaciones. Porque no hay consenso para aprobar la que salió de acá, sobre todo por las mayorías que tiene el oficialismo. Tiene solo 7 senadores, bueno, con su alianza con el PRO son 6 más. Y no todos los diputados, no todos los senadores, sobre todo representantes de las gobernaciones, están de acuerdo con el modelo que se presentó
y que salió aprobado aquí en la Cámara de Diputados. También un proyecto que viene hace muchos años, que perdió muchas veces el estado parlamentario y que los diputados, sobre todo de Santa Fe y Córdoba, son los que más impulsan este debate, porque allí está este sistema de boleta única y sobre esas dos se dirime también. Claro, y ahí en el medio están también los diputados, los senadores que responden a partidos provinciales. Está Mónica Silva, de la provincia de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro. Están los senadores por la provincia de Misiones. Está Carlos Arce, está la senadora por la provincia de Misiones, también en torno a representar a fuerzas provinciales, los que de las Santa boletas, Cruz, ¿no? los que de son Santa Cruz también. Que para ellos son es una situación compleja, ¿no? Claro. Porque la implementación de la boleta única a veces beneficia a unos y perjudica a otros. Y también hay que decir que va a convivir con otros métodos de votación en las elecciones locales, ¿no? El día que se votan diputados y senadores nacionales, que iría con esta boleta única, para las locales, que son muchas veces la aprobación de diputados provinciales o incluso en algunos lugares concejales, si se renuevan, es con la boleta tradicional. Así que eso también va a haber que armonizar, va a haber 2 urnas, va a ser complejo. Ya lo vivimos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo viven a diario en Córdoba, ¿no? Y antes de darle la palabra a Gonza, de la reforma política y las primarias, el año que viene va a continuar todo igual. En el presupuesto tiene que no hay estar nada, eso incluido ningún también. cambio. En el presupuesto va a estar incluido, así que ahí sabremos también el sentido. Ahí veremos. Sí. Bueno, sí, porque recordemos que después, perdón, Fer, después del receso hubo algunas reuniones entre la oposición heroísta y Guillermo Franco. Que vino acá al Congreso. Claro, no, fueron a Casa Rosada al final, pero en un principio iba a venir acá al Congreso el jefe de gabinete. Y bueno, ahí se encontró con que los votos también para la aprobación de esa reforma, ¿no? En cuanto a la eliminación de las PASO, no estaban. Así que, bueno, ahí quedó el proyecto sin enviar, ¿no? Claro, y se empezaron por algunos temas, como fue el voto de los argentinos al exterior, también que ya tiene dictamen aquí en la Cámara Baja. Pero todavía no llegó al recinto. Todavía no llegó al recinto. Ficha limpia, que había iniciado el debate, y todavía tampoco tiene dictamen. Claro, pero ficha limpia uno puede pensar que y presupone que puede tener digamos, un mejor final, por lo menos el pretendido para el gobierno, que es la aprobación de ficha limpia. En el tema, en lo que tiene que ver con el proyecto de reforma política vinculado con las PASO, todavía ni siquiera fue enviado y el radicalismo ya anticipó que no está dispuesto a rechazar las PASO, a derogarlas. Sí, a modificar esa modificación que no sea obligatoria. Bueno, ahora en un ratito Gonza nos va a contar su proyecto, pero antes queremos compartir con la audiencia la palabra de uno de los diputados que estuvo en la reunión con el Ejecutivo Nacional, de distintos diputados, principalmente de la Libertad Avanza, pero también con el Bloque PRO y con el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Se trata de Carlos Zapata, él es del partido Ahora Patria, de hecho entró por esa organización política dentro de Juntos por el Cambio allá por el año 2021, continúa con su mandato y de esta manera explicaba a nuestros colegas más temprano sobre la actualidad política que hay aquí en el Congreso. Bien, el jefe de gabinete se presentó al cumplimiento de la manda constitucional, que es dar cuenta de la gestión una vez por mes en forma alternada en el Senado y en la Cámara de Diputados, cosa que no viene cumpliendo a rajatabla, pero tampoco se diferencia del gobierno anterior, porque ninguno cumplió a rajatabla con esta obligación. El cúmulo de actividades a comunicar o a informar de los primeros 8 meses de gestión, derivó en que hay una gran cantidad de preguntas que plantean distintos diputados agrupados por bloques, y previo a la presentación inicial, el tiempo de 1 hora, que fue el desarrollo que llevó adelante el ministro, empezaron a tomar intervenciones los distintos diputados, empezando por los monobloques y guardando los bloques de mayor peso en la Cámara para el final. Yo considero que ha sido bastante ilustrativo de la situación y de los pasos que se han podido llevar adelante para conseguir la estabilización de la macro,
en niveles que todavía requieren más trabajo porque hay que seguir bajando la inflación, pero la eliminación del déficit fiscal, terminar con la emisión monetaria y empezar a sincerar los precios de la economía es un paso importante que forma parte de todo lo que planteó Javier Milei durante la campaña electoral, que en aquella época recordemos que él hablaba entre 18 y 24 meses para bajar definitivamente la inflación. Estamos a 8 o 9 meses de gestión y el objetivo prácticamente está conseguido. Resta ver cómo se implementa de una manera efectiva y para que tengan resultados de forma rápida todo lo que deriva de la ley bases, especialmente en el RIGI, para que empiecen a llegar las inversiones. También considero que por parte del blanqueo de capital y el régimen de regulación fiscal que se ha puesto en marcha, se va a ver un poco a engrosar las arcas del Estado que permitirán afrontar una mejora en el diseño de financiamiento de distintas partidas. En general lo he visto muy sólido al jefe de gabinete, como lo viene demostrando en cada intervención pública que tiene, y conocedor de la materia que tiene que manejar, que es la jefatura de gabinete y la orientación general del gobierno en función de las pautas que establece el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei. Y en cuanto al final de la reunión, realmente no era previsible, pero tampoco asombra de que del grupo de izquierda, y cada vez que hay una convocatoria a deliberar en el Congreso de la Nación por algún tema sensible para la sociedad, en este caso la presencia del jefe de gabinete, se organicen algún tipo de manifestación y que se fuerce la refriega con las fuerzas de seguridad para generar un clima de caos y reclamar que se suspenda cualquier actividad en el Congreso para ir a defender lo que ellos mismos generan a través de asusar a organizaciones sociales. Y lo grave de esta situación es que utilizaron como escudo a los jubilados que se estaban manifestando en forma autónoma frente al Congreso. En fin, es un accionar que tiene la izquierda, que yo no comparto para nada, todo lo contrario, y tampoco podemos pretender que desde la Cámara de Diputados seamos un obstáculo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la labor que se le encomienda de mantener la seguridad en las calles. Ese es un resorte que le confiere la Constitución y el proyecto legal al Poder Ejecutivo. Los diputados no pueden obstaculizar el ejercicio de esa función facultad. Lamento mucho lo que sucedió y espero que estas organizaciones entiendan que la Argentina de la joda, la Argentina de romper la paciencia a los ciudadanos, obstaculizando el tránsito y agrediendo a las fuerzas de seguridad, se acabó. Bueno, ahí estaba Carlos Zapata, sí, el diputado por Salta, mostrando también las imágenes de Salta, los paisajes. Siempre. Que por lo general se lo preguntamos a él, ahora no le podemos preguntar bien exactamente cuál era el cerro que estaba a sus espaldas. Pero se lo veía muy bien ahí con esas imágenes de su Salta natal. Y bueno, y un poco lo que plantea, ¿no? La controversia entre oficialismo y oposición sucede todo el tiempo, en definitiva, cada gobierno. Ahora la realidad es que este gobierno tiene minorías en ambas cámaras, ¿no? Y eso genera muchas tensiones. Meli, estábamos comentando también la reunión, ¿no? Hablábamos antes que hubo con la nueva estrategia parlamentaria del oficialismo con el PRO ya claramente definida y también con el Movimiento de Integración y Desarrollo, que está dentro de la Libertad Avanza, si bien es un bloque propio. Sí, así es. Hoy estuvieron, en Casa Rosada, como comentábamos, y hablaron ahí algunos diputados que estuvieron en el encuentro cuando salieron con la prensa. Lo que comentaba Cristian Ritondo, por ejemplo, es que estas reuniones van a ser periódicas. Así que está la intención, ¿no? Ahí del oficialismo de aceitar esos vínculos con sus aliados, porque obviamente necesitan de esos votos, no solo en la cuestión que viene por delante el próximo miércoles, sino en posteriormente en otros asuntos, obviamente, en una Cámara donde están en clara minoría. También algo que se habló en esta reunión fue la preocupación que le expresaron los diputados del PRO al gobierno por un tema que en la sesión informativa de la semana pasada lo vimos muy recurrentemente, que tiene que ver con el decreto que de alguna manera modificó la ley de acceso a la información pública. Hay mucha preocupación por parte de todo el arco opositor
Y bueno, también algunos rumores del gobierno que en un momento dijeron sí, vamos a cambiar el decreto, después no lo vamos a revisar. Bueno, finalmente hoy lo que transmitieron a los legisladores es que, bueno, se va a analizar cómo se salda esa cuestión. Quedaron reunirse todos los lunes, lunes por la tarde, para darle tiempo a aquellos que vienen del interior para poder llegar aquí a la ciudad de Buenos Aires. Está reuniéndose todos los lunes por la tarde y dentro de las reuniones una en particular va a ser para discutir este punto que estaba señalando Meli. Claro, porque fue muy reclamado, como decía Meli, en la sesión del jefe de gabinete. Son puntos que fueron dando todos los bloques en sus preguntas, además de proyectos ya puntualmente que hay para plantear una revisión a un proyecto de declaración que se estuvo discutiendo también en la Comisión de Libertad de Expresión y la Comisión de Comunicaciones la semana pasada, donde también de distintos sectores opositores vienen planteando la necesidad de una manifestación pública, por lo menos, de la Cámara de Diputados en ese sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, para regresar y estar hablando del proyecto que nos va a traer, o los proyectos que nos va a traer Gonza, Exacto. Para poder transmitir el deporte. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Aquí en Pasos Perdidos habíamos prometido ir a fondo con uno de los proyectos que vienen presentando los diputados. Decimos, además de la actividad parlamentaria, que está principalmente con proyectos enviados por el Ejecutivo y varios paquetes de leyes, entre ellos tienen que ver con la seguridad, que todavía no están dictaminados, que están en debate, algunos otros proyectos más del Ejecutivo Nacional respecto a la reforma política. Falta avanzar entonces con proyectos que impulsan los diputados nacionales, y es el caso de este que nos va a traer Gonza, que tiene que ver con la difusión de actividades deportivas importantes, que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también es impulsado por el diputado Esteban Paulón, si no me equivoco, Gonza. Sí, es que en realidad es uno que propone Esteban Paulón y el otro que propone Eduardo Valdés. Son 2 proyectos, 2 iniciativas que se dan por casualidad, es la realidad, en un contexto en el cual ha pasado la semana anterior el partido por las eliminatorias hacia el próximo Mundial que se va a realizar en el año 2026, el partido en el que la Argentina le ganó a Chile 3-0 y que no fue transmitido o retransmitido por la TV pública. Es decir, salió por otros 2 canales que no fueron justamente la TV pública. Por eso, rápidamente tomó el guante el diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y propuso un proyecto para tratar de hacer un poco de fuerza o tratar de llevar argumentos para que, hasta inclusive con la idea de que, como mañana vuelve a jugar el seleccionado nacional en Colombia, exista una posibilidad de destrabar un poco las negociaciones de la TV pública con la empresa Torneos, entre otras, para la transmisión del partido por la TV pública. Al mismo tiempo se da la cuestión de la competencia del piloto Franco Colapinto a la Fórmula 1, evento el cual la realidad es que aquí no tiene tal vez tanta trascendencia, sí seguramente un público grande que lo sigue, pero bueno, ante la posibilidad de que haya un argentino después de tantos años en la Fórmula 1, lo que hizo Esteban Paulón, el diputado del ahora bloque llamado Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, en conjunto con su compañera del socialismo, Mónica Fein, presenta este proyecto para que la TV pública también tenga la posibilidad de transmitir las carreras de Fórmula 1, porque justamente está el argentino Colapinto. Bueno, las iniciativas decíamos que eran 2 para que se transmitan estas 2 cuestiones: los partidos de la selección argentina y la Fórmula 1, las carreras puntualmente de los domingos. No sé si es necesario la transmisión de los entrenamientos previos, pero sí la carrera donde compite el argentino. Los diputados que lo impulsan, Esteban Paulón de Encuentro Federal,
por la provincia de Santa Fe, y Eduardo Valdés, que presenta el de la selección argentina. Aclaramos el orden: Esteban Paulón, el proyecto para la transmisión de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto, y Eduardo Valdés para que se transmitan por la TV pública los partidos del seleccionado nacional. Vamos a la siguiente placa para entender un poquito de qué se trata la legislación en la cual se apoyan ambos diputados, y tiene que ver con esta ley 26.522 de los servicios de comunicación audiovisual, que particularmente en el artículo 77 de esta ley solicita garantizar el derecho al acceso universal a ¿qué? Siguiente placa: a contenidos informativos de interés relevante, acontecimientos deportivos, encuentros futbolísticos u otros géneros o especialidades. Esto es lo que dice particularmente el artículo 77. Y luego, como vamos a ver en la siguiente placa, recordemos que esta ley fue promulgada el 10 de octubre del 2009, para que tengamos un poquito de contexto también. El Poder Ejecutivo puede adoptar medidas reglamentarias para ejercer justamente estos derechos exclusivos para la retransmisión o la emisión televisiva. Acá está el punto clave en el cual están, por así decirlo, reclamando que se cumpla la ley, tanto Paulón como el diputado Valdés. ¿Por qué? Porque aquí habla de que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para poder lograr una posibilidad desde lo político y que se lleve a cabo esta emisión o retransmisión. Hay un caso particular: la selección argentina en marzo del año pasado, tanto el 23 de marzo contra Panamá y el 28 de marzo contra Curazao, no estaba previsto que la TV pública transmita estos amistosos. En aquel entonces, Agustín Rossi, jefe de gabinete de ministros, lanza una serie de tweets en donde aclara que el gobierno nacional, en aquel entonces con Alberto Fernández como presidente, logran que se transmitan estos amistosos comprando los derechos a la empresa Torneos, y se transmitieron como para que tengamos un antecedente de que hay situaciones en las que el gobierno nacional puede ejercer justamente dicho derecho. También vale la aclaración que desde la TV pública hicieron una aclaración, y esto lo voy a leer apenas textual. La TV pública puso en su sitio oficial aclaración sobre la transmisión del partido de Argentina-Chile. En virtud de no haber alcanzado un acuerdo con las empresas Torneos S.A. y Telefe, Teledifusora Federal S.A., propietaria y adquiriente respectivamente de los derechos de emisión del partido de Argentina-Chile por eliminatorias del Mundial, Televisión Pública no realizará la transmisión de ese encuentro que se disputa esta noche. Esto es un comunicado de ese día, tal como se informó en algunos medios de comunicación. Vale la pena también hacer la aclaración de que no es que la TV pública hizo la vista hacia un lado, sino que aclaró a través de su página oficial justamente que no iba a transmitir por no haber llegado a un acuerdo con las empresas a las cuales le pertenecen estos derechos. Seguimos con la cuestión legislativa de esta cuestión. Acá hay un dato muy importante y el cual consulté quisquillosamente o puntualmente por esta cuestión. Existe un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual dentro de esta ley que lo que hace es hacer un listado anualmente de acontecimientos que al menos tiene que tener 6 meses de anticipación. Y puse IG entre paréntesis porque es el interés general. Es decir, 6 meses antes de cada año se hace un listado de cuáles son los eventos de interés general o los eventos deportivos o los eventos de fútbol a los cuales, la TV pública o la radio, ¿por qué no también? Tiene la posibilidad de transmitir en este caso dichos eventos. Bueno, imagínense que la Fórmula 1 tal vez no pueda estar dentro de los acontecimientos de interés general para que la TV pública lo transmita. Y en este caso, lo que exige el diputado Paulón es que tal vez, si hay voluntad, por más que la Fórmula 1 no esté dentro de este listado, se puede hacer algún esfuerzo y llegar al acuerdo para que se puedan transmitir. Y otro tema muy importante es que dentro del proyecto, cuando lo estaban elaborando, pidieron frenar la presentación porque le querían hacer un agregado que se lo hicieron hoy. Y el mismo lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de la Agencia de Publicidad del Estado, APE,
articule los mecanismos necesarios a fin de solventar los gastos que demande el pago de los derechos respectivos. Es decir, este proyecto del diputado socialista Paulón lo que hace es, ante la posibilidad de que le critiquen que el Estado Nacional no tiene dinero para la transmisión de este evento deportivo, bueno, lo haga a través de esta agencia, es decir, a través de los ingresos publicitarios, ¿sí? Es decir, que no le requieran un gasto enorme al Estado Nacional. Bueno, el artículo 78 es el que delinea los criterios para este listado que hablábamos recién de eventos deportivos o de interés general que tiene que tener 6 meses por lo menos de antelación al comienzo de un año para que sean transmitidos, retransmitidos o emitidos por la TV abierta. Que despierte la atención de relevancia, justamente, acontecimientos de importancia nacional o internacional con participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa. Y aquí es el punto más importante tal vez, porque con el seleccionado de fútbol inclusive hasta hay una ley, que lo vamos a ver en la última placa, que es la ley 25.342, que es lo que establece justamente exclusivamente para los partidos del seleccionado argentino. En este caso, y puntualmente para el caso de la Fórmula 1, con la participación de Franco Colapinto, este punto es el que le daría el criterio para que, si hay una cierta voluntad política, la TV pública pueda tener la carrera de Fórmula 1, y es lo que se está exigiendo con este proyecto. Recordemos que es un acontecimiento de interés relevante y que se pueda emitir o retransmitir en mismas condiciones técnicas y medios, que es lo que propone la ley 25.342, es lo que están exigiendo en este caso, bueno, Paulón con el proyecto para que se transmita la Fórmula 1 y Eduardo Valdés para la transmisión de los partidos de la selección argentina a través de la TV pública. Dos temas que en muy pocos días, casi por casualidad, han coincidido y justamente se avalan en una misma ley y en 4 artículos puntuales. Bueno, muy bien. Mañana 5:30 juega la selección. Contra Colombia y justamente como visitante. Exactamente. La TV pública están en conversaciones, claro, para ver si pueden llegar a destrabar esta situación, ya después de lo que fue el comunicado que se lanzó la semana pasada, sí, previo al partido de la selección que jugó aquí en la ciudad de Buenos Aires con Colombia. Había conversaciones. Esperan llegar a buen puerto mañana. Sí, y hay una posibilidad también, entendiendo que tal vez es más fácil destrabar la situación de la transmisión de los partidos de la selección, para lo que significaría la transmisión de la Fórmula 1, claro, algo tal vez llamativo para cualquier persona que ve televisión hace muchos años. En la TV pública la realidad es que más se ha transmitido el automovilismo local, claro, y no el internacional, pero ante la participación de un argentino. Bueno, al parecer puede generarse una reunión con el equipo de Esteban Paulón, Mónica Fein y otros diputados para juntarse con autoridades de la TV pública y ver si corre o no la posibilidad, aclarando esto en el proyecto, que suman que a través de APE, que es la Agencia de Publicidad del Estado Nacional, pueden llegar a solventar el gasto de estas transmisiones. Bueno, ahí está, uno de los u otros de los proyectos que van acumulándose en la mesa de trabajo de los diputados. Claro, porque el Consejo Federal de Comunicación tiene que reunirse una vez por año, justamente, sí, para estos eventos que están con agenda programada. Todavía no se han reunido, el cambio de gobierno también hace que muchos directores no hayan sido nombrados, algunos dejaron su mandato ya, y hasta que eso no se configure y no se convoque a todo el Consejo Federal, donde hay representantes de las provincias, de las universidades, de los canales públicos provinciales también, no se puede establecer esa agenda de trabajo, claro, ¿no? Y está demorado. Con el cambio de gobierno en general pasa, pero siempre desde la televisión pública se intenta garantizar el acceso de toda la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, se ve en todo el país también, ¿no? Y se puede disfrutar en ese sentido. Bueno, hablamos de la agenda. Sí, mañana empiezan muy temprano, a las 10 de la mañana. Hoy también hubo un grupo de amistad con el Estado Plurinacional de Bolivia para establecer, obviamente, estas relaciones diplomáticas que se dan entre ambos estados, pero mañana, 10 de la mañana, una reunión conjunta de Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Culto. Hablábamos la semana pasada de esta reunión importante que vienen trabajando respecto a la situación de los rehenes que todavía continúan
argentinos y de otros países también, pero especialmente argentinos, en manos del grupo terrorista Hamas, y van a estar presentes 2 de los liberados, ¿no? Claro. Habíamos comentado situaciones donde un grupo importante de argentinos todavía están, bueno, sin noticias de su vida, obviamente con mucho trabajo diplomático de Naciones Unidas y de otros estados para generar esa liberación de rehenes en un conflicto que lleva ya muchos meses. Sí, claro, ya casi un año va a cumplir, estamos ¿no? a un mes de un año. Casi un año va a cumplir y todavía con mucha incertidumbre respecto a la realidad de quienes fueron secuestrados en distintas acciones que hizo Hamas en esa oportunidad, y que van a estar presentes Luis Har y también Clara Marman, que fueron secuestrados y que ahora recuperaron hace un tiempo su libertad. Van a venir acá a dar testimonio también para traer la solidaridad y la centralidad que tienen también dentro de las relaciones diplomáticas este conflicto. Ahí sumaron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sabrina Ahmeyet, sumó también a la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, sí, para darle un marco más institucional al encuentro. A las 11, un ratito después, va a estar reuniéndose la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa. Quieren crear la ventanilla única PYME en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, y también un régimen de inversiones especial para la pequeña y mediana empresa. Debates que tienen que ver con proyectos propios de los diputados de la Nación, ¿no? Para avanzar en estas instancias. Más tarde, a las 13:30, la Comisión de Salud y Acción Social. Ahí estuvieron invitados, especialistas, decíamos, el tema dengue va a ser muy importante, Meli. Acá los tenemos. Algunos de los invitados, y sobre todo porque ya anticipaban muchos de los exministros de Salud, que son diputados, la necesidad de hacer un trabajo de prevención en este tiempo. Sí, además porque, bueno, también hay que ver qué es lo que están haciendo hoy las provincias respecto, ¿no?, de la prevención, de la vacunación, y para eso va a haber 4 especialistas en el día de mañana. Los mencionamos si querés, Amanda. Dale. Florencia Can, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología. También va a estar Eve Vázquez de SADI, Leticia Siriani, que es viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, y el infectólogo Pablo Bombey. Así que ellos van a ser los 4 especialistas que van a estar mañana abordando. Hay muchos proyectos relacionados, ¿no?, obviamente a la temática de dengue, pedidos de informe, y por otro lado ya algunos proyectos de ley que hablan más de campañas o de vacunación de alguna manera para la población. Pero bueno, con los especialistas mañana se va a abrir este debate, que obviamente preocupa por, como decimos, por la época a la que estamos entrando, y también porque el año pasado, no, en este verano, este último verano, tuvimos, bueno, el pico más alto, ¿no?, en toda nuestra historia de casos de dengue. El tema es que cuando te infectas una vez, después es muy riesgosa la segunda infección, y sí, esa es la sobre todo por las 4 variantes, gente. por las 4 variantes del virus que hay, y bueno, porque ya ha afectado a todo nuestro país, ¿no? Durante este verano. Antes quizás era obviamente un problema más de la zona del norte, NEA y del NOA. Exactamente, de las provincias del NEA y del NOA. Pero bueno, ahora ha alcanzado a la región centro, y en el sur también ha habido casos. Exacto. Así que bueno, esta es la reunión que se espera para mañana con estos 4 especialistas. Que va a ser a las 13:30, va a ser una de las reuniones importantes de la jornada de mañana, porque también no solamente la presencia de especialistas, sino empezar a diagramar una propuesta desde el Congreso de la Nación sobre un tema que es nacional. Sí, y pensando también que en los pocos días va a estar discutiéndose un presupuesto, y me parece que también los diputados tienen que ponerle énfasis ahí también, a las partidas presupuestarias destinadas para la campaña, para la prevención del dengue. Sí, hay una declaración de Pablo Yetling, que es el presidente de la Comisión de Salud y quien además es médico de profesión. Y fue ministro de Salud de la provincia de Tucumán, y fue senador. Bueno, él lo que dice es que sabemos que están vacunando en 8 provincias argentinas, porque los gobernadores compraron las vacunas para este año con los pocos recursos propios que tienen, pero ante la ausencia del Estado-Nación como rector en esta materia, en cada provincia se vacunan a personas de franjas, edades y vulnerabilidades
responsabilidades distintas. No hay un criterio nacional. Claro, exactamente. Quieren acordar un criterio más nacional o por lo menos tratar de que se esfuerce desde acá, desde el Congreso Nacional. A la misma hora, otra comisión, la de transporte. El cuarto intermedio vienen de la semana anterior. Tratando un tema que es de mucha discusión, como es el subsidio al transporte público urbano y suburbano de pasajeros. Exacto, un tema que también, como bien decías, se relaciona directamente con el presupuesto que entra la semana próxima. Bueno, la idea que señalan varios legisladores nacionales es que mañana puede llegar a haber un dictamen o dos dictámenes. Lo cierto es que se firman dictámenes. No resuelve solamente la Comisión de Transporte. No, también esos presupuesto, dictámenes tienen que ir a presupuesto. Y ahí ya van a empezar a tener otros tiempos y en el medio se cruzan con el propio debate de presupuesto. Pero la idea es entonces tener al menos una discusión ya iniciada en transporte, más pormenorizada para el debate del presupuesto. Exactamente. ¿Por qué? Porque varios de los proyectos van, digamos, pensados en sus articulados hacia atrás, hacia el 1 de enero de este año 2024. Claro. El presupuesto que se va a discutir ya con la presencia del presidente ya habla de presupuesto 2025. De enero del 2025 al 31 de diciembre. Exactamente. Entonces, me parece que la idea es buscar alguna alternativa para los meses finales de aquí a fin de año, el último trimestre, y después ya pensarlo ya directamente con el presupuesto general de gastos 2025. Sí, que también contempla algo muy importante que tiene que ver con la oferta y la demanda. Algo que se viene discutiendo muchísimo de por qué en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay mucho más subsidio que tal vez en otras provincias, y la respuesta automática es porque el movimiento que hay aquí en la ciudad no la tienen en otras provincias. Bueno, dentro de lo que entiendo es el dictamen o el proyecto que propone Unión por la Patria, que básicamente escuchar lo que se dijo en dicha comisión, es que esto contempla un poco el equilibrio entre la oferta y la demanda, y que también aquí juegan un rol fundamental los intendentes. Claro, que vinieron acá al Congreso. Exacto. Hace 2 meses. Ellos fueron quienes movilizaron esta discusión inicialmente. Hace, bueno, como decías, antes del receso de invierno, en cuando junio, todavía había una expectativa en relación a que se pudiera recomponer para este año. Queda demorada la discusión por los propios tiempos del Parlamento, pero sin duda fortalece la perspectiva de este subsidio que se da a todos los transportes urbanos del país, pero que es muy desigual, entonces no abarca al impacto del boleto. Por eso sale tan caro el pasaje del colectivo en las provincias, pero también hay que decir que en general, tanto en el AMBA como en la Ciudad de Buenos Aires, los trayectos son más largos, ¿no? Se toman 2, 3 líneas de colectivo por día mínimo para llegar al trabajo, o incluso para hacer las propias tareas dentro del espacio de la Ciudad de Buenos Aires o en comunicación con el AMBA. Así que también esa discusión se presenta cada vez. Bueno, y ahí están viendo a ver de qué manera, también de dónde salen los fondos para poder tener fondos para lo que es los subsidios, ¿no? Exactamente. Los intendentes trajeron una propuesta. La propuesta de los intendentes es que haya un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y a partir de ahí poder tener ese fondo específico para el transporte urbano y suburbano del interior del país. Veremos cómo se resuelve. Mañana 13:30. A las 14:30 otra reunión conjunta, Justicia, Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda. Ahora Meli nos va a contar en detalle de qué se trata, que están trabajando la creación de juicios por jurados. Así es. Hay en muchas provincias juicio por jurado, que da el proyecto de la Justicia Federal, del Código Procesal Penal Federal, que es otro de los temas. Y después nos quedan varias comisiones más, porque son como 10. Está la de Agricultura y Ganadería, con el régimen de desarrollo de las inversiones agropecuarias, también la de Comunicación Informática, Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, donde van a estar representantes de distintas organizaciones cooperativas y comunitarias de comunicación e información, legislación penal sobre el régimen penal juvenil y también temas de cultura va a haber tratándose en la jornada del día de mañana. Pero tenemos el tema de juicio por jurado, Meli. Así es, Amanda, es un tema que ya vamos a entrar bien en detalle, pero se va a trabajar
por lo que dijo el presidente de la Comisión de Justicia, que es quien lidera este debate, Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza, sobre proyectos e iniciativas que ya existen, que ya están presentadas en la Cámara de Diputados y que son parte de la oposición. Todavía no hay un texto del oficialismo, a pesar de que hace 3 semanas atrás, hubo un acto en el Palacio Libertad, el ex Centro Cultural Kirchner, donde el ministro de Justicia, Mariano Cunha Olivarona, que fue, ustedes recordarán, el evento donde por primera vez el presidente Javier Milei asistió con Yuyito González, hoy su pareja. Allí estuvo la presentación por parte del gobierno a través de una obra que se hizo, una obra de teatro, esta iniciativa para impulsar el juicio por jurado. Sin embargo, todavía no ingresó ningún proyecto formal. Y en la primera reunión que se hizo en el primer plenario de comisiones para tratar este tema, Manuel Quintar habló de que se iba a trabajar sobre proyectos de la oposición para abrir el juego y porque había mucho consenso en torno a esta temática y que la decisión del gobierno era avanzar lo más rápido posible y avanzar en base a las propuestas que hay. Sí, porque son varias las propuestas. Sí, claro. Como hay muchas provincias que ya tienen, hace muchos años, ya en la década de los 90 se fue incorporando el juicio por jurado, el federal es el que quedaba un poco demorado y en general pasa, ¿no? Que son las provincias las que impulsan estas iniciativas y llegan finalmente aquí al Congreso de la Nación. Bueno, por eso va a ser muy interesante la ampliación que nos va a dar Mary En un minuto más. respecto a esta iniciativa, a este proyecto que es sobre juicio por jurados. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de eso. También nos queda por delante más entrevistas para desarrollar, repasar lo poquito que nos queda de la agenda, que son todavía muchos temas sobre varios proyectos de ley, pero bueno. Hay agenda para el miércoles, hay agenda para el jueves. Un montón todavía. Hay mucha actividad. Pausa. Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse,
pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, iniciando una semana que tiene una fecha ahí en la mira, que es el próximo miércoles. Exactamente, y tenemos la posibilidad de hablar con una diputada nacional, Sabrina Selva. Bienvenida, Unión por la Patria. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, ¿qué ahí estamos. expectativas tenés para el miércoles? Es lo más importante. Todos queremos saber cómo se va a resolver antes que llegue ese día. Yo creo que la Cámara de Diputados necesita estar a la altura de lo que se está discutiendo, que es nada más y nada menos que la movilidad jubilatoria, digo, ¿no? Estamos hablando del día a día de los jubilados y jubiladas, que hoy frente al contexto económico y sumado a un montón de otras decisiones políticas del presidente de no solo ajustar a los jubilados, como lo demostró, digo, hoy lo decía recién, digo, en 9 meses, el 27% del ajuste del gobierno de Milei recayó sobre los jubilados y las jubiladas de nuestro país. Nosotros con la movilidad jubilatoria pretendíamos tratar de, no sé si resolverle, pero sí devolverle poder adquisitivo a los jubilados, y el presidente no solo veta una fórmula de movilidad jubilatoria que tuvo el aval de ambas cámaras del Congreso de la Nación, sino que tomó otras decisiones, como por ejemplo la quita de medicamentos en el listado de PAMI, más de 47 medicamentos que implican el cuidado de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, en cuidados paliativos, en enfermedades crónicas, en enfermedades como cáncer. Digo, quitaron medicamentos del listado de PAMI. Entonces, digo, estamos en un contexto que amerita responsabilidad por parte de los diputados y diputadas a la hora de discutir qué vamos a hacer con el veto del presidente a esta recuperación que nosotros pretendíamos del poder adquisitivo de los jubilados. Sabrina, ¿qué le dicen en la calle? En Mercedes. Usted va a Mercedes, recorrió Mercedes el fin de semana. ¿Qué es lo que le dicen a usted? No, bueno, no hay dudas. Digo, me parece que la sociedad hoy leía 6 de cada 10 argentinos. Nosotros estuvimos también juntando firmas para llegar al 1.000.000 de firmas también rechazando el veto. Creo que están superadas ya esa cantidad de firmas al día de hoy, porque digo, si hay algo que los argentinos y las argentinas consideran es que con los jubilados de nuevo
no se puede volver a ajustar entendiendo el contexto económico que atraviesan, y la gente en la calle lo que hemos recibido es que acompañan obviamente la insistencia de la movilidad jubilatoria y el rechazo al veto del presidente Milei. Hay por parte de los bloques, Sabrina, muchas veces por parte de los bloques llamados dialoguistas, ¿no? De alguna manera, un rechazo de algunos a quedar, como se dice, pegados con el kirchnerismo. En esta ley se había conseguido, ¿no?, que tanto los bloques de esta oposición dialoguista como, bueno, el bloque de ustedes, que es el más grande de la Cámara de Diputados, voten juntos en este, y otros temas se ha dado también, pero bueno, este tema sobre todo. Ahora hay ciertos rumores de que, por ejemplo, el bloques que responden a gobernadores o dentro de la Unión Cívica Radical también haya de alguna manera o ausencias o algunos que den vuelta a su voto. ¿Cómo ves esto? Porque son parte de la oposición y por el primer voto que habían tenido que habían estado a favor, en caso que pasara eso. Yo creo que esos diputados y diputadas que hoy se están replanteando modificar su voto, digo, si acompañaron la ley de movilidad por presiones que el presidente Milei no deja de tener con las provincias, digo, este veto también perjudica a las provincias que no llegaron a transferir sus cajas provinciales, conscientes también los gobernadores de las transferencias automáticas que el gobierno adeuda a algunas provincias, ni hablar de las transferencias discrecionales. Entonces yo, ojalá que esos diputados y diputadas se replanteen en serio qué está en juego en este momento. Digo, y más que responsabilidad política, les pedimos responsabilidad democrática, ¿no? Porque estamos hablando de que los diputados y diputadas representamos al pueblo de la nación argentina y hoy, dentro del pueblo de la nación argentina, los jubilados y las jubiladas son los que peor la están pasando. Así que veremos quiénes son los que se animan a sentarse en el recinto y a levantar la mano en contra de los jubilados. ¿Qué panorama esperan para el miércoles, pero más puerta hacia adentro? ¿Y qué posibilidades se pueden llegar a generar? ¿Qué escenarios imaginan dentro del recinto? Porque se puede dar la escena de llegar con un número en el cual ustedes ya saben que va a ser imposible poder generar nuevamente el movimiento de este proyecto en el Congreso, o tal vez sí, que vaya al Senado, pero ¿cómo está puertas hacia adentro en el bloque esta serie de posibilidades? No, bueno, primero obviamente aclarar, para dentro de nuestro bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria no hay dudas de que los 29 diputados vamos a estar ahí insistiendo con la movilidad jubilatoria, y es cierto también que al día de hoy hay mucho diálogo con diputados y diputadas de otros bloques, pensando en esto que vos preguntabas recién, bueno, que es prioritario, ¿no?, en esta discusión. Sobre todo, digo, ante la actitud de un presidente que viene demostrando que tampoco viene cumpliendo con esos compromisos políticos con las provincias. Yo he charlado con varios diputados que son dialoguistas del gobierno, en donde vienen también muy decepcionados de promesas incumplidas, de transferencias no hechas, de obras que no llegan a las provincias, así que veremos cuáles son las negociaciones y las presiones que el presidente se anima a dar en esta discusión, pero me parece que lo que ya no hay dudas, que queda en evidencia, es que esta insistencia de ajustar o de seguir ajustando con los jubilados es una decisión política, no tiene que ver con el equilibrio fiscal, no tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Hay una decisión política del presidente Milei de ajustar a los jubilados y a las jubiladas. Quería preguntarte, porque estás justo en las dos comisiones que están analizando la visita de los 6 diputados al penal de Seiza. Estás en peticiones, poderes y reglamento, y también estás en asuntos constitucionales. Y la semana pasada fue la última reunión que se tuvo respecto a este tema. ¿Cómo van a seguir con ese trabajo? ¿Se constituye finalmente o no la comisión investigadora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en ese tema también vemos por ahí una intención de algunos diputados o diputadas, sobre todo, bueno, de la presidencia de la Comisión de Peticiones, que es Silvia Lospenato, una intención de dilatar, ¿no? Y de no llegar a la verdad de lo que realmente hubo detrás de esa visita. Digo, para nosotros desde nuestro bloque lo que planteamos es que no fue solo una visita a genocidas en el penal de Seiza, con todo lo que eso implica y con todo lo que hubo detrás de eso para que eso sucediera, sino que hubo un plan de liberar genocidas que los demuestra en chat, que son públicos, a través de una de las diputadas de La Libertad Avanza que fue partícipe de la visita, y para nosotros eso es de una gravedad insoslayable y pretendemos llegar a la verdad. Planteamos que hay antecedentes en esta casa, en esta Cámara de Diputados, en donde la Comisión de Asuntos Constitucionales auspició de comisión investigadora en otras situaciones. Pedimos eso, solicitamos eso para no seguir dilatando, porque hay diputados de otros bloques
que prefieren cerrar esta discusión con un repudio. Para nosotros no alcanza con el repudio, nosotros queremos escuchar incluso a los diputados y diputadas que figuraban en esa lista y después por ahí nos enteramos que no estuvieron en el penal, a los funcionarios que avalaron esa visita, tanto el presidente de esta Cámara como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. O sea, nos interesa conocer la verdad y el trasfondo de todo. No vemos esa intención. Teóricamente esta semana iba a haber otra comisión donde se iba a invitar a los diputados que participaron de la visita para que vengan a expedirse en el plenario de comisiones, pero evidentemente no han convocado a ese plenario, así que veremos cuál es la decisión que toman las autoridades de la comisión. Sabrán que Mayoraz, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, nosotros solicitamos que se retirara de la presidencia. Nos parecía poco ético que, habiendo sido partícipe de los chats en donde se digitaba este plan a genocidas, él presidiera el plenario de comisiones, y la verdad que a raíz de este planteo él se corrió y hoy es Vidal quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, así que está en la responsabilidad de María Eugenia Vidal y Silvia Lospenato si llegamos o no a la verdad de esta cuestión. Silvia, ¿se va a presentar el presupuesto 2025? ¿Lo va a presentar el propio presidente? ¿Cómo ven esa posibilidad que venga el presidente a entregar el presupuesto? ¿Y qué esperan para la provincia de Buenos Aires? Cuando se habla en obras, cuando se hablan de presupuesto para la provincia. Bueno, yo estoy muy preocupada, ¿no? Obviamente yo soy bonaerense, soy de la provincia de Buenos Aires. Siempre digo, a veces falta un poco discutir, sobre todo en la Cámara de Diputados, la agenda de las provincias, porque sabemos que obviamente representan a las provincias quienes integran el Senado de la Nación, pero creo que nos debemos dar esa discusión y que al momento de discutir este presupuesto, lo que nosotros esperamos es que por lo menos sea un presupuesto asociado con la realidad. Digo, nos pasó la visita del jefe de gabinete Guillermo Francos la semana pasada y uno lo escuchaba y realmente era un jefe de gabinete que estaba hablando de otra Argentina, a la que todos, si eso era real, nos queríamos mudar, pero la realidad es que si va a ser un presupuesto y un discurso y un relato lejano a la realidad, va a ser muy triste para todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Para quienes estamos en la Cámara, daremos la discusión y me parece que también tenemos que dar estas discusiones de las provincias a las que el presidente tomó la decisión política de ahogar, como la provincia de Buenos Aires. Por último, y agradeciéndote este ratito, quería aprovechar para preguntarte también otro tema que está sobre la agenda de la Cámara, que tiene que ver con el régimen penal juvenil, con qué posiciones te parece que hay que asumir sobre este debate, porque bueno, hace muchos años se intenta llegar a un acuerdo sobre cómo legislar respecto a los menores que delinquen y no se llega nunca a una conclusión respecto a esto. Nosotros desde nuestro bloque lo primero que me parece importante transmitir, que desde Unión por la Patria consideramos que es necesario discutir la modificación del régimen penal juvenil en la Argentina. Tiene varios proyectos, de hecho. Exacto. Lo que nosotros consideramos es que no podemos arrancar esa discusión discutiendo la baja de la edad de punibilidad. Yo ferviente y personalmente creo que la baja de la edad de punibilidad no resuelve el problema hoy de nuestros jóvenes que cometen delitos. Yo creo que el primer contacto que tenga un pibe o una piba de 13 años no puede ser nunca el sistema penal de nuestro país, y que si hay un pibe de 12 o 13 años que comete un delito, nos tenemos que preguntar como Estado cómo el Estado no estuvo ahí para que eso no suceda. Entonces, me parece que no podemos discutir el régimen penal juvenil arrancando por la baja de la punibilidad, que hay que discutirlo también discutiendo el sistema de protección de derechos, qué presupuesto le damos al sistema de protección de derechos para los niños y niñas en la Argentina, discutiendo una justicia restaurativa, discutiendo nuestro servicio penitenciario. Y eso no lo podemos hacer sin las provincias, no lo podemos hacer sin todo lo que es el sector de la sociedad que acompaña para también el sistema de protección de derechos. Nosotros desde nuestro bloque estamos teniendo muchísimas reuniones con sectores de la sociedad civil. Estamos pensando una actividad para octubre también para poner en voz de los pibes y pibas qué piensan, ¿no? También de que la respuesta del Estado frente a los pibes que delinquen sea el primer paso, meterlos presos. Así que personalmente yo creo que hay mucho por discutir. Hay un montón de actores muy importantes e interesantes para escuchar que estuvieron participando también del plenario de comisiones. Pero me parece que empezar esa discusión con la baja de edad de punibilidad, como lo propone Bullrich, con una frase nefasta, totalmente incluso anticonstitucional y en contra de todos los convenios de derechos humanos, que es para delito de adulto, pena de adulto. Digo, un menor que delinque no deja de ser menor. Y así hay que contemplarlos en todas las discusiones que demos de acá en adelante. Muy bien, Sabrina, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Sabrina Selva, diputada nacional por Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. Exactamente, ahora vamos a escuchar al diputado de
la provincia de Formosa, del radicalismo, Fernando Carvajal, que más temprano estuvo hablando con nuestros colegas. Bueno, la implementación del juicio por jurado es una deuda que tiene con la sociedad, la política en su conjunto, porque está previsto en la Constitución Nacional desde 1853. Fue parte del programa revolucionario de la justicia que tuvo la Constitución del 53. Estamos hablando de casi 180 años. Y sin embargo, la corporación abogadil, la corporación académica, siempre tuvo una enorme resistencia, y la fuerza cultural de la Inquisición impidió que esto se implementara en el orden nacional. Pero han sido las provincias las que han avanzado muy fuertemente en este proceso, que ahora queremos que empiece a regir también en el orden federal. Hay un fuerte consenso político, porque hay proyectos presentados por la totalidad de las bancadas. Por supuesto, del radicalismo hemos presentado, pero también de Unión por la Patria, también desde la coalición cívica, del peronismo federal, todas las vertientes del peronismo, y el gobierno también ha expresado una voluntad muy firme en este sentido, que la manifestó ya en la ley bases y que ahora la ha ratificado. Así que hay un enorme consenso. Para este plenario del día de mañana hay un dato no menor, y es de que han comprometido su presencia los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual sin duda que es un espaldarazo enorme para la ley de juicio por jurados. Hay que decir que la Corte Suprema ha dictado un fallo histórico, que es el fallo Canale, donde ratificó que el jurado clásico, es decir, el jurado que puede dictar su sentencia sin necesidad de una motivación escrita, ha sido avalada por esta Corte Suprema, por lo cual creemos que va a ser un debate muy interesante el que vamos a tener mañana, y un aval político que nos va a posibilitar en un plazo muy corto estar emitiendo un dictamen de consenso, me parece, entre los distintos bloques. La importancia fundamental que esto tiene es la legitimación de las decisiones judiciales. Hoy tenemos que ser conscientes que todas las decisiones judiciales que se toman, más aún cuando hay temas políticos o está vinculado a la política o a temas de mucha trascendencia, podremos notar que siempre hay un cuestionamiento desde distintos sectores. Y esto hace de que la resolución judicial no cumpla su función esencial, que es generar la paz social a través de decir, en este caso se ha hecho justicia. Sí. La experiencia empírica de lo que ha sucedido en las provincias demuestra que todas estas discusiones terminan cuando aparece el juicio por jurado, y es el pueblo de manera directa quien tiene la posibilidad de resolver los casos, y todas estas críticas y estas acusaciones de parcialidad o de acomodos políticos terminan como consecuencia de la implementación del juicio por jurado. Bueno, y esto te da pie, Meli, a lo que habíamos prometido, que era dar un poco de síntesis de los proyectos que hay y de la discusión que hay respecto a juicios por jurado. Así es, compañeros, porque bueno, en el día de mañana se va a realizar un segundo plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, donde bueno, se va a tratar nuevamente este tema, el de juicios por jurados, que no es un tema nuevo aquí en el Congreso de la Nación, porque se dio una discusión en su momento durante el gobierno de Cambiemos, y no se llegó a un dictamen justamente en comisiones en esa oportunidad, pero bueno, ahora se reflota a partir de un impulso que hay, como señalaba recién el diputado Carvajal. Lo que hay es una decisión, ¿no?, del oficialismo, del gobierno, de poder de alguna manera acelerar estos proyectos que en lo que va de este año, en lo que va de 2024, se presentaron una decena. Entre ellos hay iniciativas de Unión por la Patria, de la Unión Cívica Radical, también del PRO y de Encuentro Federal, ¿no? Estos son algunos de los bloques que han presentado con matices y con similitudes proyectos de ley relacionados a implementar el juicio por jurados a nivel nacional, ¿no? Porque, bueno, es una herramienta, un método, un procedimiento que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853 y, sin embargo, todavía
a nivel país no se aplica, ¿no? ¿A qué nos referimos con este método, con este procedimiento de justicia? Bueno, acercar justamente a la población a lo que tiene que ver con el proceso de justicia y contemplar de alguna manera estos jurados que son ciudadanos de a pie, ¿no? Quienes los integran a los jurados, justamente guiados, sí, y asesorados también por funcionarios y por trabajadores del Poder Judicial, pero bueno, de alguna manera ellos son los que determinan el veredicto, ¿no? A ver, actualmente lo que sucede con los juicios por jurados es que se aplica en 11 provincias. Entre esas provincias tenemos a Córdoba, a Buenos Aires, a Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay algunas diferencias entre algunos distritos y otros, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenemos un jurado que se compone por 12 ciudadanos que se determinan a través de un sorteo del padrón electoral, ¿no? Y tienen que ser personas mayores de 21 años, menores de 75 años. En el caso, por ejemplo, de miembros de las fuerzas de seguridad o trabajadores del Poder Judicial o funcionarios, están excluidos, ¿no? Si resultaran en ese sorteo. Y después tenemos, por ejemplo, casos como el de Córdoba, que fue una provincia pionera, que tiene un sistema mixto, donde el jurado está compuesto por 8 ciudadanos y por 2 jueces, ¿no? Ahí tenemos 2 de las personas que son los letrados, que también... Jueces técnicos, digamos. Exactamente. Después son los que redactan, ¿no? La sentencia. Claro. Ellos son los encargados de eso. Y también garantizar las proporcionalidades. Exactamente. Bueno, lo que hace el jurado es determinar si la persona acusada es culpable o no. En el caso de Córdoba, que ahí mencionamos que es pionera, que se aplica desde 2005, ya va a ser casi 20 años de que tienen juicio por jurados. Recordamos algunos casos emblemáticos como el caso de Nora Dalmazo, donde Marcelo Macarrón fue absuelto por un jurado. Después, más recientemente, tenemos el caso de Blas Correa, quien fue asesinado por efectivos policiales y que fueron condenados después también por un jurado, en este caso condenados. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, lo que habla es que si la persona acusada o los acusados lo están por un delito que prevé condena perpetua, bueno, el jurado tiene que tener unanimidad, ¿no? Al momento de resolver. En el caso de otros delitos, bueno, puede ser una mayoría, por ejemplo, de 10 a 12, ¿no? Estoy hablando de provincia de Buenos Aires, donde el jurado es de 12. En el caso de Córdoba, como decimos, es mixto. Y bueno, también tenemos, obviamente, como decíamos en un principio, que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853, en nuestra actual Constitución, habla de juicio por jurado en 3 artículos. Un artículo es el 24, donde dice que deberán establecerse los juicios por jurados. En el artículo 75, inciso 2, el artículo 75 son todas las atribuciones del Poder Legislativo. Y allí, en ese inciso, bueno, de lo que habla es que el Poder Legislativo tiene la facultad de dictar leyes que establezcan los juicios por jurados, y después también está mencionado en el artículo 115, que tiene que ver con el Poder Judicial. Lo que decía en la primera reunión Manuel Quintar, el presidente de la Comisión de Justicia, es que hay una intención del gobierno de que esto sea una política de Estado, de que se avance lo más rápido posible, y en base a eso es que el Ejecutivo decidió trabajar sobre las iniciativas que están presentadas aquí desde el Congreso. En la primera reunión expusieron los autores de proyectos. Carvajal, que recién escuchábamos, fue el primero en exponer. Él tiene su propio proyecto. También otros de los que hablaba era Gustavo Bordet, quien fue gobernador de Entre Ríos, y hablaba de la experiencia justamente de su provincia cuando él era gobernador. La ley de juicio por jurado se aprobó en el año 2019, comenzaron a aplicarla muy lentamente en 2020 porque vino la pandemia, pero desde que se sancionó en 2019, ya va a ser casi 5 años en noviembre,
se llevaron a cabo 97 procesos bajo este método, que está contemplado además hace 10 años con la última reforma del Código Procesal Penal, está en el artículo 282 de este código y prevé que de alguna manera se implemente en todo el país, es lo que buscarán, bueno, ahora estas comisiones. Hay que decir que los delitos federales son los de trata, los de narcotráfico, bueno, los delitos de corrupción sin duda también son dentro del ámbito federal, así que son determinados delitos, todos con penas muy altas también, ¿no? Hay que decir, para ubicar en tiempo y espacio el resto de los delitos comunes, que también tienen muchas penas altas y también muchos tienen pena perpetua, lo dirime cada distrito, cada jurisdicción, ¿no? Por eso hay diferencia entre ya más o menos la mitad de las provincias que tienen juicio por jurado, muchas otras no, porque también requiere un entrenamiento y un proceso de acondicionamiento de las salas, de preparación para los letrados, patrocinantes, para los defensores, pero también para la sociedad civil que participa como jurado. Sí, claro, toda una nueva experiencia que hay que ir llevando adelante y que mañana hay, como dice nuestro GRAS, mañana 14:30, plenario de comisiones, cabecera la Comisión de Justicia, conjuntamente con Legislación Penal, con la Comisión de Presupuesto. Es fundamental cuando está presupuesto. Exacto, porque tiene intención de avanzar. Ya quiere decir que hay un guiño para poder avanzar y para poder llegar al recinto. A veces habrá señales. Claro, a veces los proyectos avanzan, como decimos, en la Comisión de Transporte también quieren sacar un dictamen respecto a el tema subsidios, pero avanza en la Comisión de Transporte y presupuesto no llama, no convoca. Entonces ahí queda trabado. Exacto. Pasó con la movilidad jubilatoria en un momento determinado, donde la Comisión de Previsión avanzó mucho y muy rápido, en 2 o 3 sesiones, unificó 13 proyectos que había sobre movilidad jubilatoria, que preside Brauer de Konig. Logró tener el dictamen, pero faltaba presupuesto. Sí, es parte de las dificultades, sí, ¿no? Claro. Y además los proyectos... Y de las estrategias. Sí, los proyectos judiciales en general son muy dificultosos para avanzar en su implementación si no tienen partidas presupuestarias ya previamente vistas. Lo vimos con el Código Procesal Federal de la Nación. Bueno, mañana va a ser un día de muchas reuniones y también de muchas deliberaciones respecto a ese poroteo que van haciendo los bloques, puertas hacia adentro, pensando en la sesión convocada para el día miércoles, donde quieren rechazar el veto a la movilidad jubilatoria. Gracias, Gonza. Gracias, Meli, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nosotros también nos vamos despidiendo hasta mañana. Mucha actividad. Quédense enganchados desde temprano en la pantalla de TV. En algún momento seguro nos encontramos. Y si no, que tengan una buena jornada. Hasta cualquier momento. Gracias.